Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigos y amigas de elpensador.io, un medio de comunicación con lectoría continental. Ya casi 20.000 lectores únicos mensuales, casi 70.000 personas alcanzadas en las redes sociales y estamos creciendo cada día más. Por supuesto, con la compañía de nuestros amigos que siempre nos acompañan en nuestros programas y en particular en este programa que ya tiene una continuidad junto con el Partido Pirata Chileno, Movimiento Pirata Internacional. Nos acompaña hoy día, como siempre, Mauricio Vargas Peralta y Pamela Hidalgo. ¿Cómo están, chiquillos, chiquillas? Hola, ¿qué tal? Hola. Muy bien. Oye, Gracias nos iba a por acompañar hoy día también la capitana del Partido Pirata Chileno, Paula Muñoz. Eh, Flasca es su nick, ¿cierto? Pero lamentablemente el COVID la tiene fuera de las pistas y parece que a ella, a toda su familia, y las dejó. Pero aún así, Pamela, que también tiene un contagio a cuestas, se quiso conectar y se ha sobrepuesto al virus para poder comentar el tema, eso con el puño en alto, para comentar los temas que hoy día nos convocan y que son súper importantes. Hemos hecho una convocatoria en función de cuál es el balance de los primeros días del gobierno de Gabriel Boric. Y tenemos, bueno, una multiplicidad de temas, pero vamos a tratar de concentrarnos en, por ejemplo, el balance de sus simbolismos iniciales. Cómo fue desde los simbolismos que lo acompañaron, por ejemplo, en el discurso de aceptación, en el discurso en la moneda, en la parafernalia que hubo, de hecho, en el Congreso en Valparaíso. Hubo varios simbolismos muy interesantes. En la semana posterior a la asunción del mando también hubo algunos simbolismos con actos específicos en zonas populares, pero junto con eso sus primeras decisiones empiezan a marcar el rumbo de lo que parece ser la primera parte de su gobierno. Tenemos temas medioambientales, como por ejemplo la firma del Acuerdo de Escazú, tenemos el tema de la Araucanía, no me gusta decirle macrozona sur, la Araucanía, y el papelón de la ministra del Interior allá, Isquia Siches, cuando no la dejaron entrar a Temucuicui, en lo que parecía ser una cosa que estaba más o menos arreglada para que hubiera un inicio de diálogo. ¿Qué pasó con eso? ¿Qué pasa con las prioridades legislativas que se empiezan a marcar en esta primera etapa? Vamos a hablar de eso y tratar de poner en la balanza lo que en estos primeros días encuentren ustedes, nuestros panelistas, son las mejores cosas y las peores cosas, los puntos en contra y los puntos a favor. ¿Quién toma? Las mujeres primero, aquí somos un medio feminista, así que, colega Pamela Hidalgo, por favor, parta usted con el testimonio. ¿Cómo Qué ha complicado, analizado usted? oye. Yo creo que muchos estamos aquí situados en este espacio-tiempo de Chile. Chile, región, en este caso mío, región del Biobío, desde el tema emocional. Porque muchos estuvimos en la campaña de Boric, po. Quizás más fuerte en la segunda vuelta, más que en la primera, pero sí muchos estuvimos ahí. Entonces todos teníamos los temas relevantes en nuestra cabeza de la libertad de los presos políticos de la revuelta, el tema de Escazú, el TTP-11, que todavía no pasa nada al respecto, eh, y en general un montón de otras cosas que las vemos bastante más difíciles, como el tema del Gualmapu, de la Araucanía, lograr la paz, que quizás yo creo que no va a ser muy fácil, ya lo demostraron, ya. Y estas cosas, ya hay personas más involucradas en torno al aspecto económico, los retiros, por ejemplo, el tema de no más FP. Entonces nos está demostrando ahí qué ha sido lo urgente y lo importante. Yo creo que para este gobierno, bueno, lo importante ha sido ser consecuente al parecer, pero de repente han pecado de su centralismo, yo creo. Ya con respecto al gran fail de Disque Asiches con el Walmapu, en realidad, pucha, por la providencia de las balas, yo creo, no valieron directamente su vehículo. Pero sí es muy común que eso pase allá. Ya es extremadamente común. O sea, yo vivo acá, lejos de la provincia de Arauco y de la Araucanía en general, pero vivía allá hace ya unos 3 años. Entonces yo sé cómo es, sé lo complicado que es,
lo difícil que es llegar a acercarse a las comunidades, porque igual es otra cultura, ya es muy distinta a la cultura incluso de aquí de las ciudades que estamos al lado, y más aún de la gente de Santiago, y más aún de la gente de élite, porque no olvidemos que el gobierno igual está en una posición de élite con respecto al resto de nosotros los mortales. O sea, ellos son profesionales de alto desempeño, de alto élite. No se pueden comparar a un poblador común de una población, y menos aún a un poblador, a un comunero. Por lo tanto, hay hartas cosas ahí que fallaron, ¿ah? Y lo principal es dimensionar, ya buscar las reales medidas y el diagnóstico real de lo que sucede en la Araucanía. Pero es otro tema súper extenso y súper amplio, que yo creo que ya lo patearon para el futuro. Y es que asiste, ¿ah? Yo no sé en qué se va a preocupar ahora esta semana que viene. Me parece que igual estuvo con COVID. Por ahí vi una foto de ella publicada con sus ojos así medios malos, así que ahí veremos qué va a pasar, pues. Entonces, para mí, en resumen, es eso. O sea, yo creo que hablando desde la guata, los primeros días, que ya vamos para el primer mes casi, 3, 4 semanas ya, han sido, han sido de poner cosas importantes que tenían los movimientos sociales y las personas adherentes a ellos, pero algunas han salido bastante malas. Otras están en progreso, como el tema de la libertad de los presos políticos de la revuelta. Pero tampoco Que una libertad que uno diga completa. Lo que en realidad se hizo fue desestimar las querellas que estaban por la Ley de Seguridad Interior del Estado, pero claro, no las querellas por delitos comunes, lo que no, lo que significa se que la hizo fue mayoría de ellos una igual acción pueden ser. política, Exacto. no una acción jurídica. Entonces, igual ahí hay que ver, ¿ah? Porque en realidad el poder ejecutivo, pues si el presidente no es los 3 poderes del Estado. Entonces, igual hay que ser realista ahí al respecto, que más allá ellos no van a poder hacer nada. Si lo prometieron, fue mala idea haberlo prometido. Y respecto de la Araucanía que estaba mencionando, Pamela, ¿te parece, más allá de esta sensación general que es más bien positiva, pero que el camino que ha propuesto la ministra del Interior, que es el diálogo, a pesar de la negativa de grupos como la CAM o por la comunidad de Temucuicui, ¿ese es el camino correcto? Yo ¿Hay que creo que continuarlo? yo creo que sí hay que continuarlo, hay que redibujarlo quizás, pero con la idea principal del diálogo. Ok. Redibujarlo en el sentido de los actores relevantes. Ahí hay que ver si de verdad era necesario que fuese la PDI con un grupo de avanzada, o quizás debió haber sido otro tipo de intervención, pues, desde un principio. Ok. Ese es tema para los encargados de esa área, que todavía no han sido nombrados, así que ahí veremos. De hecho, algunos ya han sido nombrados y está, por ejemplo, un experto en el tema mapuche que está trabajando en el segundo piso y está trabajando directamente con la ministra, que es el abogado Salvador Mellaleo, que ha sido el asesor de Gabriel Boric durante toda la campaña respecto al tema mapuche. Está allá, es un tipo con una formación académica impresionante y también con una raigambre mapuche que también es innegable. Pero también estamos claros que es un tema complejo, que son... Pero hay una diferencia importante, porque él es un mapuche de ciudad. Y el mapuche de ciudad nunca va a ser tomado en cuenta por las comunidades mapuches, nunca. Entonces Ese es ya un buen también punto. están partiendo mal. Entonces igual ahí es un tema diferente. Los mapuches primero son mapuches y se deben a su comunidad. Y después son académicos, o después son parte de otro espacio. Y esa es como la gran falta de lectura que han tenido en el proceso. Mauricio, estás muteado. A ver, primero quería comentar un poco del inicio, digamos, que era como la, la emoción, digamos, toda la parte emotiva y la carga emocional que llevó el asumir el cargo para mucha gente. O sea, el afecto manifestado hacia el presidente fue notable, que fue casi catártico, fue algo que de alguna manera trató, ¿no? Me da la impresión que se genera como un acto de sanación social para una parte de la población. Y es súper lindo verlo, digamos. Vivirlo debe ser súper lindo también, digamos. Eh, pero se dio eso que es algo que había estado afuera de la política hace un par de décadas, tal vez.
o tal vez desde Bachelet 1. Esa como capacidad de generar empatía en la ciudadanía y que la ciudadanía se lo devuelva como afecto. Eso yo creo que no se daba desde Bachelet 1. Y te diría que no, ni siquiera con ese entusiasmo. Y nunca con ese entusiasmo, por supuesto. Yo tengo el recuerdo de cuando asumió Elwin, que probablemente hubo algo muy parecido. ¿No es cierto? Esta cosa casi refundacional, con un presidente que parece que está para el pueblo. ¿Ya? Y eso yo creo que se vio en la relación entre la gente, en estas salidas de protocolo, de acercarse, ¿no es cierto?, de Gabriel. Entonces, eso marcó el inicio de una emotividad y como una cercanía muy importante, que aumenta de alguna manera las expectativas y la esperanza que está depositada en esta presidencia. Y por lo tanto es muy delicada de gestionar porque puede generar más frustración, más dolor y más daño a la democracia, en el sentido en que la gente frustrada puede volver atrás nuevamente, qué sé yo. O optar por vías mucho más extremas, dado que Gabriel se hace parte de esta empatía, pero posicionado desde una izquierda convocante, más moderada, que atrae desde el PPD, qué sé yo, con una participación de los socialistas importante. Entonces, es una situación delicada, porque está jugando no es que esté jugando, están involucradas muchas emociones, ¿ya? Positivas, negativas. Entonces, es complejo, no hay un acto ingenieril en esta transición, en este asumir el gobierno. No es como que aquí contratamos un gerente nuevo y estamos cambiando de director. Era precisamente el sentido que tenía la administración Piñera, gerencial, ¿no? Claro. Era una administración. Vamos a lograr cosas y vamos a cumplir objetivos como en una empresa. Claro. Entonces, ese quiebre, digamos, es importante. Después se da el acto de ir a la Araucanía, ¿no es cierto? De ir al Gualmapu, de comenzar con este diálogo. ¿Ya? Y ahí hay una cosa que a mí me parece interesante, ¿eh? Que, claro, todo se ha concentrado, o no sé si todo, una parte importante se ha concentrado en el fallo, en la fallida acción de la ministra. ¿Ya? Y no hemos leído o no he visto muchos comentarios en torno a la intención de la acción. ¿Qué pasaba si resultaba? ¿Qué es lo que se esperaba que resultara? ¿Ya? El discurso del gobierno era que iban a ir a partir esto hablando con las víctimas, y de las víctimas de todos los lados, y las víctimas de acá, y las víctimas de allá, y habían ido a hablar con no mapuches víctimas, y aquí iban a hablar con el padre de Catrillanca como símbolo, digamos, o referente de las víctimas mapuches. Entonces, comenzamos esto que quiere ser un diálogo para resolver el problema del Gualmapu, atendiendo a las víctimas. ¿Ya? Y eso también uno lo puede leer de distintas formas, y por un lado, si uno ve como el proceso histórico, la densidad política, la complejidad del fenómeno que se quiere atender, uno dice como que, a ver, hay otros actores que son relevantes en esta historia. Las víctimas, desde la perspectiva así como de la política más dura, de la administración del Estado y el proceso que ha significado la colonización del Gualmapu y la presencia del Estado chileno en ese territorio, uno podría decir, en realidad, habían otros actores. Pero parto por las víctimas. Entonces, nuevamente está esta clave emotiva, cercana, empática, que en el fondo trata de como humanizar el fenómeno del conflicto en el Gualmapu a través de los dolores de la población. Entonces aquí no estamos hablando, no vamos a hablar con quienes están llevando el tema de la tierra, ¿cierto? De la autonomía, de la soberanía o de las forestales o qué sé yo. No, vamos a hablar con las víctimas, porque lo que ellos han planteado, ¿no es cierto?, como la ausencia del Estado ahí, ¿cierto?, ha generado dolor, y por lo tanto queremos ir a empatizar con ese dolor. Y así queremos comenzar este diálogo,
desde entender los dolores. Y eso es un planteamiento súper interesante. O sea, es como bien... si se hubiera logrado, ¿sí? Podría haber tenido muy buenos resultados, ¿ya? Porque le da una lectura nueva, una salida más amable a este conflicto. Pero no pasó. Y obviamente saltaron todas las voces a hablar de que ahí había terrorismo, de que ahora sí se podía, como que estos niños, digamos, inexpertos que están en Santiago y que son hippies, digamos, habían vivido en carne propia el rigor del terrorismo. Cosa que no, digamos. O sea, no fue eso lo que vivieron. No, no. No fue eso lo que vivieron. Ahora, es una lectura limitada. A mi juicio, yo creo que cumplieron con su promesa. Su promesa era, vamos a iniciar un diálogo, y tendieron la mano para ello. Otra cosa es si esa mano no fue acogida como corresponde, pero lo hicieron. Entonces, en términos discursivos, de discurso político, nadie podría decir de aquí para adelante, no, es que no cumplieron con lo que dijeron. Cumplieron con lo que dijeron y probablemente van a seguir intentándolo un rato más, por otras vías. Claro, pero ahí es donde salen las voces desde algunos sectores mapuche que dicen, ya, pero no se vino a hablar con los actores que tenían que hablar. Partiendo por el líder de la comunidad de Temucuy que dice, oye, pero si usted quiere, está bien que quiere hablar con Catrillanca, pero lo puede citar a la plaza de armas y tomarse un café donde quiera, digamos. Pero si usted quiere entrar a Temucuy y hablar con cualquier comunero, sea Catrillanca u otro, acá hay un protocolo. Y usted se lo saltó. Entonces, es como, ok, yo venía con la buena onda. Entonces, y por otro lado están los que dicen, a ver, acá hay un problema de víctimas y nadie se lo va a desconocer, pero aquí hay un tema de tierra que tenemos que resolver. Y usted como que no vino a hablar de eso. Y hay alguien que dice, no tengo ninguna confianza o qué sé yo, no espero nada de que este gobierno vaya a resolver algo. Entonces, es eso. ¿Entendés? Cuando uno de los actores relevantes del conflicto histórico, ya que generó la invasión del Gualmapu por parte del Estado chileno, te dice, yo no creo que usted venga a resolverlo. Y tengo serias dudas de que durante su gobierno vayamos a resolver algo, porque parece que usted no está hablando de lo que hay que hablar. Esa respuesta es súper dura. ¿Okay? Y claro, y nos quedamos con los balazos. O sea, pésimo. Los balazos no eran lo relevante. Es verdad. No obstante, ahí hay un diálogo que no se va a producir nunca y que tiene que ver con las posiciones. La primera de las posiciones tiene que ver con cuál es el relato político que tiene que armar un gobierno. Y es el que yo te digo, a mi juicio, el relato político es, nosotros venimos en busca del diálogo y vamos a hacer todo lo posible, o sea, vamos a agotar todas las instancias antes de otras medidas buscando el diálogo. Si se agotan, después tendremos que probablemente tomar otras, pero mi relato político está legitimado porque sí lo intenté. Y por otro lado está la demanda que tú mencionas, Mauricio, que es verdad, pero esas son posiciones argumentales y de ahí no van a salir. O sea, no necesariamente el diálogo tiene que centrarse en lo que esas posiciones históricas argumentativas han establecido como eje, pero ellos lo quieren ahí. O sea, el diálogo es bajo mis condiciones, en mis términos, y si no, no hay diálogo. Eso no se lo aguantaba ni el ministro Delgado cuando estaba Está pendiente. bien, pero hoy día estamos evaluando las primeras semanas del gobierno. Correcto. Y Tú este fue sabes un hito que importante. Y fue un sí, hito inicial. yo quiero Sí, igual hacer hincapié en cómo ha sido cómo fue la relación previa, que en realidad es la que hemos visto de estos últimos 20 años. Nunca me voy a acordar de esa señora, la Nicolasa Quintremán, creo, que le pegó un cabezazo a no sé si un sí. ministro, A un director de Conadi fue a a un propósito director de de Conadi, la discusión del Alto Biobío, me acuerdo. del Alto Biobío y la inundación de los cementerios y todo ese tema muy doloroso y terrible que viven los pehuenches, ¿ah? Arriba, que son además gente muy pacífica. O sea, lo más violento que existió durante años con los pehuenches fue ese cabezazo.
no así con las otras comunidades. Entonces, ahí uno tiene que entender las claves de la radicalización del conflicto. O sea, vimos por décadas a los pehuenches con el tema este de las centrales de Paso, Ralco, en el caso de aquí, eh, y todos los cementerios que finalmente fueron inundados, y te das cuenta de que la vía más del diálogo no fue efectiva con los gobiernos. Por lo tanto, los mapuches y la gente, en realidad, la mapuche, las quenches, tienen esa respuesta de resistencia por la sistemática violación a sus derechos humanos. Ese es un hecho. Lo otro, todos los diálogos que ha hecho el gobierno anterior, los gobiernos anteriores, en realidad, el Estado de Chile, podríamos decir, se han reducido a dinero traducido en entrega de tierras o dinero traducido en ayudas técnicas a través de la CONADI o en proyectos. Entonces, en Sí, realidad es dinero, acto reparatorio, pero mira, no hay reparación de memoria, no hay reparación de cultura, no hay reparación de formación de centros culturales o de centros de estudio. No hay una simbiosis, ya no hay una mezcla de las 2 culturas, porque nosotros no necesitamos que ellos absorban la cultura de nosotros, es al revés, nosotros necesitamos absorber la cultura de ellos. Entonces, todos los procesos de cambios sociales implican, educación y cultura como bases fundamentales para el desarrollo. Y eso es lo que no se está haciendo ahora, y yo creo que por ahí tiene que ir, esto, y que la CONADI se transforme en un ministerio, ya en un ministerio que abarque estas problemáticas y que se coordine con los otros ministerios de educación o de la mujer, para que todas sus acciones no se reduzcan simplemente a entregar tierra, que es lo que han estado haciendo durante todos estos años. Ahora, por primera vez, hay una directora mujer de la CONADI, hubo, que todavía está. Entonces, ya, en cierto modo se están haciendo pequeños cambios, muy pequeños, en materia de que el Estado, el gobierno de Piñera, se vio obligado por los tratados internacionales a hacer actos reparatorios, pero los redujo solamente a dinero. Ahora el tema está en cómo lo va a tratar el gobierno de Provincia. Y eso bueno, lo tenemos que ver, porque las buenas intenciones son buenas intenciones nomás, pero si no se traducen a acciones concretas, ahí es distinto. ese punto, porque nosotros empezamos hablando de los simbolismos de estos primeros días del gobierno de Boric, y efectivamente él parte con un simbolismo que le hace un cariño específico, muy significativo desde el punto de vista semántico, por decirlo así, que fue cuando jura. Él jura por Chile Los y los pueblos, pueblos de Chile. sí. Los pueblos. ¿Estás muteado, Mauricio? Ante el pueblo y los pueblos de Y los Chile. pueblos de Chile. Bellísimo. Los pueblos también es una cuestión que todavía es Y es que parte de tenemos un debate. un niño poeta versión adulto de presidente. Sí, No, pero igual es que eso fue un cariño él es simbólico bien. muy, muy importante, porque eso significa efectivamente darle un espaldarazo a toda esta concepción que ya se está gestando en la Convención Constituyente. De hecho, Sí, el gobierno de muy bien. Boric y la Convención Constituyente son, son, eh, son una simbiosis, van juntos. Eh, eh, y desde ese punto de vista hay un cariño simbólico muy, muy significativo. ¿Cómo eso se va a concretar, como dices tú, Pamela? Es otra cosa. ¿Y Claro. cuál va a ser el alcance de esto? Cuando decimos los pueblos de Chile, ¿estamos hablando de todos los pueblos originarios, todos los habitantes? Eh, ¿Vamos a meter aquí a los afrodescendientes, por ejemplo? Porque no son un pueblo originario, sin embargo están dentro del paquete. Incluso más, en la Convención Constituyente ya se está hablando de establecerle un cupo parlamentario específico a los afrodescendientes. ¿Qué pasa con los inmigrantes? Que en algunos casos están siendo incluso más numerosos que algunos de los pueblos originarios. ¿Cómo los vamos a tratar? Entonces, ¿qué es los pueblos? Más allá de ese debate, el simbolismo fue notable y constituye una promesa que es muy pesada, y por eso que la primera semana del gobierno de Boric se dedica a la Araucanía, y lo primero que hace la ministra de Interior es viajar al Gualmapu. Yo, ¿sabes que a pesar de todo, yo encuentro que estuvo bueno ese viaje? Para mostrar, es un cachetazo de realidad, Mm. definitivamente.
Ahora, ya, eso es la Araucanía. ¿Estamos de acuerdo entonces? ¿Tenemos consenso en esta mesa de que el camino del diálogo es el que tiene que seguir? Absolutamente. Ya. Va a haber que ver ese tema de Temo Puycuy y esas zonas que son prácticamente, en la práctica son territorios autogobernados. ¿Eh? Ojo que ahí tenemos, cuando tú no puedes entrar a un territorio nacional es como estar en Chiapas, digamos, y eso es un tema delicado. Tienes que pedir permiso para ir. Sí, se demora. Y ojo que los tratados internacionales, digamos, y de derecho del pueblo originario le conceden, y es deber, y Chile ha sido sancionado por no cumplir con ciertas disposiciones de los tratados que tenemos firmados respecto de los pueblos originarios. No es un capricho. Entonces, ahí, cuando los sectores que apoyan la ocupación del Gualmapu por el Estado chileno dicen que esto es casi una tradición de Chile, estar ahí, qué sé yo, no sé qué, y desconocen como si estos fueran unos bárbaros, con la misma arrogancia del siglo XIX, ¿no es cierto?, de decir que venimos a traer la democracia como quien invade Irak, digamos, ¿ya? Hay que tener cuidado porque en este momento histórico la comunidad internacional ya resolvió de otra manera cómo tratar a los pueblos originarios. La descolonización es un hecho concreto, digamos, ya la ONU ya tiene resuelto la mayoría de los casos, digamos. ¿Entiendes? Pero lo que nosotros tenemos ahí es una colonia, ocupada, posicionada por el Estado, pero es una colonia. Nosotros teníamos la comunidad mapuche, digamos, el Gualmapu, en su extensión y en particular el lado chileno, tenía un tratado firmado con el rey para su autonomía, que fue ratificado por O'Higgins, ¿cierto? Y el Estado chileno estableció relaciones diplomáticas previo a la pacificación. Y en la pacificación lo que se hizo fue un genocidio. Así es. Y me instalo ahí con una colonia. De hecho, después viene todas estas instancias de colonización en el Estado, ¿no es cierto? Y traemos colonos extranjeros, no colonos, loco, es una colonia, porque la poblamos con colonos. O sea, entonces, no es trivial decir que aquí estamos llevando a hacer que Chile llegue a los mapuches. O que el Estado. No, a ver, pongamos la verdad histórica arriba de la mesa. El diálogo no puede partir sin la verdad histórica. Entonces, el simbolismo que da Boric es súper potente. ¿Ya? Yo creo que es súper importante que haya sido la primera acción. ¿Ya? Pero también es muy importante, y ahí sí creo que dentro de todo fue positivo, digamos, que la sociedad chilena fuese abofeteada de esa forma. En decir, sabéis que aquí las cosas no son como te las cuentan, no son como las ves en la tele. ¿Cachai? No es que aquí viene la buena onda y vamos todos a hablar. ¿Cachai? Aquí hay problemas de fondo y necesitamos hablarlo en cierta forma. La historia del Estado chileno con la comunidad, con las comunidades mapuche o el pueblo mapuche, en términos de sus tratados y diplomacia, está ahí. O sea, hay formas. El Estado chileno tuvo parlamento, ¿no es cierto? Hay un historial de modos de diálogo. Uno no puede llegar así como en el siglo XXI a decir ya vamos a empezar a hacer estas cosas de otra manera, así como, porque hay gente que tiene memoria, hay comunidades que tienen memoria y que esperan que esa memoria sea valorada y respetada. Entonces, no es como que yo, que soy presidente nuevo, vengo y con la buena onda hago lo mismo que hicieron los otros, pero de otra manera y ustedes me tienen que aceptar. A ver, disculpa, ya hay protocolos. ¿Okay? Somos distintos. Entonces, lo que está pasando en la convención, ¿no es cierto?, viene a refrendar una serie de medidas que Chile ya firmó, digamos, en esos tratados. O sea, yo creo que a muchos sectores les da espanto, digamos, pensar que Chile podría tener una relación como la que tiene Nueva Zelanda o Canadá, ¿ya? U otros países en Asia, qué sé yo, con sus pueblos originarios. Acá pareciera impensado para cierta élite de Chile. Pero no hay otra solución. No solo para cierta élite, ¿eh? Pero hay gente que está muy espantada, y esto también tiene que estar encima de la mesa, con la posibilidad de que el gobierno de Gabriel Boric sea el gobierno que establezca un Estado chileno partido en varias partes.
Y ahí viene el temor de muchos, digamos, en el sentido de que si se da cierta, o la autonomía que pretenden las comunidades mapuche, Chile prácticamente quedaría partido, Chile, porque eso ya no sería en rigor Chile. O sea, Entonces, Chile va a ser esa es la definido preocupación que también tienen como muchos de regional. sectores. ¿Ah? ¿Perdón? Chile en la convención está siendo definido como un Estado regional, ¿no es cierto? Por lo tanto, Precisamente, hay un camino en función de eso. y plurinacional, o sea, multinacional, que sea intercultural y todo lo demás. Que Por lo sabe, tanto, la concepción portaliana del Estado chileno es posible que se diluya. sí, Y, yo creo y, que y no hay problema. ese es el gran lamento que tienen los constitucionalistas, que ya no va a tener una base portaliana, una base tan fundacional, la Constitución en sí, sino que va a ser, ajustada a la realidad, ya, porque la realidad de la élite no es la realidad del país completo, de Chile como país. Chile, tiene muchos pueblos distintos y pueblos diversos, pueblos que ya no existen, pueblos que existen y que tienen su autonomía en su tierra, por ejemplo, Rapa Nui. Ya, Rapa Nui tiene el beneficio de ser una isla, pero Rapa Nui, también está aislado, también requieres permiso, también no puedes llegar a vivir a Rapa Nui así como si nada, pero nadie alega. ¿Por qué? Porque son los Rapa Nui, porque están tan lejos, son tan distintos a nosotros, que en realidad Exacto, que no nos no parten tenemos como nada que decir. territorio, no tiene una consecuencia práctica para aquellos que viven en el continente. Y tampoco tienen recursos que necesita el resto de Chile. Cosa que sí tiene el territorio Gualmapu, como todo el territorio explotable, agrícola ganadero o forestal que podría tener, como todas las riquezas de agua que tiene. Por lo tanto, igual ahí hay que añadir la dosis de realidad, o sea, son territorios estratégicos que de momento de transformarlo en una nación, evidentemente van a afectar el Producto Interno Bruto de Chile, o de la región al menos de la Araucanía y del Biobío, siendo que la región del Biobío es una de las que tiene el Producto Interno Bruto más alto, pero únicamente por las forestales. Entonces igual ahí hay hartas cosas que podrían cambiar, y eso no va a beneficiar al empresariado chileno. Entonces, como no lo va a Es, beneficiar, se diluye este imaginario social de que no va a beneficiar a Chile, pero probablemente sí va a beneficiar a Chile, solamente que al Chile del futuro va a beneficiarlo más, porque las empresas, no sé, Forestal Arauco y todas las otras forestales que existen, ya no van a existir en 50 años más, ¿sí? O no van a vender al menos árboles, no sé, no van a vender pulpa de celulosa, quizás van a vender otra cosa. Pero el tema está aquí en que tenemos que nosotros preservar nuestros orígenes, nuestros pueblos originarios. Y la única forma de preservarlo es cambiando esta configuración de Estado. tú tocaste algo, Pamela, que es súper importante porque se cruza con otro de los temas que ha sido parte de los primeros días de Gabriel Boric y que tiene que ver con el medio ambiente. Tú mencionabas las forestales. Sí, Estos primeros días de Boric han estado marcados por la firma del acuerdo de Escazú, que el gobierno de Piñera había desestimado a pesar de que Chile había sido uno de los impulsores de ese acuerdo internacional. Junto con eso ha tenido que enfrentar ya la crisis hídrica, que la tenemos encima, estaba soterrada hace rato, pero ahora la tenemos encima porque se anunció que puede haber racionamiento de agua para las zonas del sector oriente de Santiago, y ahora se empezó a hablar de consumir menos agua. Y efectivamente se cruza con lo que tú decías, porque las forestales, de acuerdo a una nota que salió no mucho en la tercera, las forestales son las que más consumen agua en el país. Consumen más del 56% del agua total en el país, para una gran producción que no es nativa. Se trata de pino y eucalipto, las dos especies que, primero, crecen más rápido, segundo, afectan más los terrenos. Después de que tú has plantado bosques de pino y eucalipto, no puedes plantar otra cosa ahí por varias decenas de años, incluso centenas de años. Y también son las responsables indirectas entre comillas, de los mega incendios forestales que hoy día nos estamos empezando a acostumbrar, malamente a acostumbrar durante los veranos. Porque la resina del pino y del eucaliptus es mucho más combustible que las sabias de otros árboles, sobre todo de nuestros árboles nativos.
lo dejo encima de la mesa también porque esta semana falleció Adriana Hoffman, que fue la primera directora de CONAMA y que fue la primera impulsora de una ley de protección del bosque nativo en el gobierno de Lagos al principio, que no era una ley perfecta, pero fue la primera que empezó a impulsar esta protección del bosque nativo en contra de las forestales. Entonces, ok, balance medioambiental. Parece que este sí es un tema que está tomando fuerza en el gobierno de Boric. ¿Les parece que va por ahí la cosa o no? ¿Quién toma la Mauricio. posta? Ok, o sea, seguro que sí. Seguro que dentro del gobierno hay una vocación ecologista. El Frente Amplio la tenía, el Partido Comunista también. En general, ahora, y por lo tanto, volvemos al simbolismo, ¿no es cierto? Firmar Escazú, hacer el acto, ¿cierto? De decir, nosotros estamos con el medio ambiente. Estamos con... Ah, perdón, y se me queda algo en el tintero, Mauricio. También una de las primeras medidas fue usar una de las balas de plata, de que el gobierno tiene la posibilidad de cambiar a 12 jefes de servicio importantes, 12 en el principio. Y uno de los primeros que cambió fue el superintendente de medio ambiente. O sea, va todo de la mano. Claro. Entonces, yo creo que nadie puede leer que el gobierno no está comprometido con la remediación ambiental. ¿Sí? O sea, creo que los gestos y actos han sido importantes, se han comunicado, ¿ya? O sea, han pretendido posicionar el tema. ¿Ya? Entonces, eh, se agradece, ¿no es cierto? Y es como decir, yo espero que esto vaya bien. Eh, creo que las señales son positivas, son buenas, alentadoras, ¿ya? Pero bueno, nuevamente, es otro tema también muy complejo que se cruza con lo que está haciendo la constituyente, ¿no es cierto? Que se cruza con lo que pueda empezar luego a estrangular al país desde la economía, ¿ya? O lo que pueda haber economía y hacienda. O sea, en el fondo necesitamos dar un giro importante en términos productivos y tecnológicos respecto del ambiente, del cuidado del ambiente y sobre todo tal vez algo que es más cultural, que es tratar de hacernos más, no sé si ecologistas o ecosistemistas o ecocéntricos. El otro día leía, ¿no es cierto? Ser ecocéntricos es entendernos dentro del espacio biótico que vivimos o ecosistémico que vivimos. En la tercera también, no, en el mostrador creo que salió, eh, citaron un estudio de la calidad de aguas de la quinta región, que fue un proyecto que hizo Ciencia al Tiro, que es como una iniciativa de difusión científica, en distintas partes de la quinta región, hicieron diferentes estudios y uno de ellos involucraba calidad de agua potable. Y salió que el agua potable, digamos, de la quinta región está en pésimas calidades, está contaminada, aparte de la sequía, y nuevamente la sequía involucrada, por un lado, con la sequía ambiental, ¿cierto? O sea, con temas de cambio climático, y por otro lado, con la mala gestión del recurso hídrico desde el 80, o el 81, cuando se instaura el Código de Agua, o esta nueva lógica, ¿no es cierto?, que nos permite poner en el mercado el agua y no tener gestión pública sobre el agua, sino que dejarla a que sean los actores y el poder económico finalmente el que decide. Y nos tiene pasándole agua en aljibes a comunidades y aguas potables de mala calidad porque son contaminadas desde otro lado. Entonces, las necesidades que vamos viendo en estos mismos días, digamos, o sea, asume Gabriel Boric, firma Escazú, cambia al director, pero la realidad nos empieza a pegar por todas partes igual. O sea, y ahí
claro, la prensa que muestra, que prioriza, digamos, obviamente, ahí hay otros intereses tal vez, pero la realidad es que el tema ambiental, como lo decía Pamela, digamos, es trascendente, es crítico y, y debemos tratarlo nuevamente involucrando la mayor cantidad de actores posible. Pamela, estás muteada. Como dice Mauricio, no hay ninguna norma que regule el agua en nuestro país. De hecho, el agua es privada. Ya empecemos por eso. Es el único país que tiene el agua privada. El único país que tiene una de las reservas más altas de agua, dulce también, la cordillera de los Andes. Tenemos la Antártica, pero ese es otro tema de discusión, la Antártica. Pero tenemos grandes reservas de agua, reservas de tipo mundial. No las aprovechamos, las estamos desperdiciando porque están en manos de privados. Entonces, ya basta de pensar en que la nacionalización de cualquier cosa es igual a un honor popular. ¿Ya? No es eso. ¿Ya? Basta de pensar de que vamos a volver a esos problemas tan altos. O muchos decían de que con Boric íbamos a tener los índices más altos de inflación, así como vamos a volver al 73. Esos son falacias. Vamos a volver a índices altos de pobreza y de desigualdad mundiales equivalentes de hace 100 años atrás, pero por la embarrada que está quedando en Ucrania, por el problema que está viendo con el petróleo. Nuestro país necesita cambiar su matriz productiva urgentemente, o sea, un proyecto de transformación de matriz productiva. La señal de hacer eso todavía no ha sido presentada por Boric. O sea, si nos ponemos a hablar de símbolos, eso no está en su paquete de símbolos del mes, parece, ¿eh? Porque al menos no ha demostrado ningún tipo de simbolismo de instaurar la apertura de algún centro de investigación o formar una política educativa en torno a la transformación en formación de capital humano avanzado. Esas cosas que nosotros esperamos que sucedan todavía no suceden. Y esas son las señales para decir de que en realidad este gobierno es el punto de inflexión. O sea, nosotros necesitamos que todo lo que hicimos el 18 de octubre para adelante sirva de algo. Ese servir de algo, bueno, está en la convención en parte, pero igual está en este gobierno. O sea, no hay que olvidar que el gran amarillo, el que propició el acuerdo por la paz, es el presidente hoy en día. Entonces, igual son cosas que la gente, nadie iba a pensar el 18 de octubre que 3 años después íbamos a tener de presidente a Boric. Nadie. Pero nadie iba a pensar todo lo que pasó. ¿Ya? Y todo lo que ha pasado en el camino afuera de Chile, que yo creo que es más grave todavía que todas las cosas que han pasado aquí en Chile. Lo cual nos debiera pensar de que sí, el medio ambiente tiene que ser un espacio clave. El acuerdo de Escazú y su firma sentan las bases para no criminalizar la protesta medioambiental, para ir avanzando en esa materia. Pero es una área nomás, ya nos queda el TTP-11, que ese sí que es fundamental. Y eso es lo pendiente, contigo. Es verdad, Mario Marcel, en sus constantes idas y venidas del Congreso, mientras ha estado tratando de negociar en estos días una reforma tributaria, que en todo caso viene a financiar una agenda que parece ser solo una continuidad de un Estado benefactor, no ha marcado ningún punto respecto a la matriz productiva, como dice Pamela. No recuerdo si efectivamente había alguna promesa al respecto en el programa de Gabriel Boric. No sé si ustedes tienen alguna memoria de si efectivamente había una idea de cambiar la matriz productiva o en realidad esa es una expectativa que nos formamos nosotros. Yo creo Tras que la bambalinas. formamos, ¿ah? Voy a tener que ponerme a buscar ahí con pera y manzana en la información, pero sí desde Prueba de Dignidad se habló harto de eso, pero no se profundizó. O Porque da la sea, impresión de que, en dado que el memoria. gobierno de Boric se ha alineado más o menos claramente con Estados Unidos, eh, probablemente las cosas van a seguir más o menos igual. Y siempre que hemos estado alineados con Estados Unidos hemos sido un país más bien trasero, monoproductor o productor de materias primas, sin mucho, eh, sin mucha manufactura. El litio es un ejemplo preclaro de aquello, digamos, y se le entregaron concesiones a la norteamericana Albemarle y SQM tiene la otra con los chinos, pero
pero sin darle un valor agregado a la producción de esto que parece ser el salitre del futuro. Mauricio puede saber más de eso, como geólogo. O sea, a ver, yo creo que no hay que centrarnos en el litio en realidad. O sea, el litio es estratégico por varias razones, digamos, más allá de lo que involucra esta licitación. El elemento es estratégico, otra cosa es la minería que hacemos, o como, qué valor ponemos ahí. Ahora, el problema es general, el problema es dónde estamos poniendo las inversiones, ¿no es cierto?, en formación de competencias, qué están aprendiendo nuestros niños, ¿no? Entonces, cuando uno ve el panorama más sistémico, da la impresión que eso es muy difícil de afrontar desde el Ejecutivo, desde el Legislativo. Como que faltan actores en la escena política para poder realmente cambiar eso. En particular en un país donde la mayor parte de la población, si no toda la población, tiene niveles de educación deficitarios. Nuestras universidades no están en el top 50 del planeta, digamos, ¿no es cierto? Nuestras mejores universidades están en el 400. ¿Ya? O sea, de ahí para abajo. Entonces, y eso es lo mejor que tenemos en educación en Chile. ¿Ya? Tal vez tenemos buenos centros de investigación particulares, tenemos los observatorios astronómicos, digamos, pero como que de ahí para abajo, no estamos en los top 50 de las disciplinas, ni... entonces, transformar nuestra matriz productiva parte también por transformar, o tiene que estar encadenado con una transformación del modelo educativo, de entender, ¿no es cierto?, cómo queremos vivir y cómo queremos costearlo, y cuánto cuesta. O sea, con nuestro PIB, ¿no es cierto?, podemos distribuirlo bien, y eventualmente podríamos llegar a tener una cobertura de dignidad para toda la población chilena. ¿Ya? Pero a costos incrementales, porque cada vez la dignidad va subiendo la vara. O sea, seguramente nuestra dignidad está por sobre la dignidad hace 300 años atrás, digamos. Entonces, como que en acceso a, es muy probable, en algunas materias. Hoy día estamos haciendo una nivelación hacia arriba en lo político, que es fundamental. O sea, distribuir el poder, dar mayor participación en la toma de decisiones, cambiar nuestras estructuras para. Ok, estamos haciendo eso. Da la impresión que hay una repolitización de la sociedad y se abren canales y se abren espacios. Da la impresión. Pero en términos productivos, no está tan claro. No está tan claro dónde tenemos puestos los incentivos para cambiar nuestra forma de crear riqueza, llamémoslo así, ¿no es cierto? O sea, cuando nosotros, no es que nos guste hacer minería porque la minería es entretenida, puede ser muy entretenida, efectivamente, pero el tema es lo que obtenemos de ella. ¿Ya? Y una cosa es obtener plata para comprar otras cosas, y la otra cosa es, a partir de ella, crear más cosas. ¿Okay? Lo mismo con la silvicultura, la salmonicultura o la piscicultura, o la agricultura, obviamente. Pero ahí es donde uno dice, ¿dónde está? ¿Dónde está la Corfo? ¿Qué está haciendo la Corfo? ¿O cuál es el planteamiento del nuevo gobierno para la Corfo? ¿Dónde quiere poner los focos? ¿Vamos a desarrollar tecnología o vamos a seguir mejorando, digamos, la siembra? No sé, vamos a la siembra, digamos, más tradicional. O vamos a seguir haciendo la minería, digamos, que hemos venido haciendo ahora, o realmente nos vamos a poner arriba de la máquina minera más tecnológica. O sea, no solo, porque podemos crear valor no solo haciendo cables, digamos. De hecho, haciendo cables es la más mala de todas las formas para crear valor, ¿ya? Si nosotros vemos la minería mundial, hay mucho valor en la tecnología minera. Camiones autónomos, software de monitoreo, qué sé yo, no sé, muchas cosas, mucha infraestructura para hacer minería. Digamos. No hacemos minería como en el siglo XVIII, no nos metemos con la picota. Entonces, hay una gran cantidad de valor
que se puede generar a partir de la minería si nosotros nos transformamos en actores importantes en términos tecnológicos con la minería, como Australia, como... Y chorreando eso a la pequeña minería que está botada. Y sobre todo a todos los proveedores y todo el ecosistema productivo que se puede generar en torno a eso. Claro. Y eso es replicable en otras industrias de las grandes que tenemos, como la agricultura, como... Pero esa concepción no está. Mira, hace muchos años, te diría hace cerca de 25 años, recuerdo una entrevista que le hice a don Roberto de Andraca, que en ese entonces era el presidente de la Compañía de Aceros del Pacífico. Y el tipo me dio una charla respecto de, más que de la empresa, al final me terminó una charla de su modelo de capitalismo. Y el tipo me lo explicaba así: nuestro modelo de desarrollo, decía, el modelo nuestro chileno, es un modelo que está basado si vamos a hacer manzanas, en hacer las mejores manzanas, que resistan los gusanos, que resistan las plagas y que lleguen ricas y jugosas con el mejor sabor a Los Ángeles, California. No en hacer puré de manzana o en hacer pastel de manzana. O sea, los niveles posteriores digamos, de desarrollo productivo no eran parte del modelo. Su modelo era hacer las mejores manzanas. Claro, Extraer a el lo que yo mejor voy, cobre. claro, y a lo que yo voy es que, por ejemplo, para hacer las mejores manzanas o los mejores pasteles de manzana, no solo necesitas tierra y agua, ¿sí? Necesitas tractores, necesitas fumigadores, necesitas eh, investigación para generar tecnologías alternativas que generan riqueza. ¿Sí? Necesitamos hornos, necesitamos una industria que le ponga valor conceptual, digamos, de discurso a nuestro pastel de manzana. O sea, entre el manjar chileno y el dulce de leche argentino hay una diferencia de valor tremenda. Y es porque uno se llama dulce de leche. ¿Okay? Es porque hay una marca que se llama Bariloche, Argentina, atrás. Exactamente. ¿Okay? Y no la Ligua. Entonces, el valor, ¿cachai?, que podemos crear está en otras partes. Vivimos en el siglo XXI, en la sociedad del conocimiento, y el valor está en otros lados. Eso debimos aprenderlo con Tompkins, ¿cachai? Cuando él dice, yo voy a preservar la naturaleza. La naturaleza es valiosa. Claro, y lo dice alguien que te vende la chaqueta para ir al campo, los zapatos para ir al campo, la polera para ir al campo, la mochila para ir al campo, el saco de dormir para ir al campo, la carpa para ir al campo, y usted pasa por la tienda de Don Tompkins, sale armado física y mentalmente para ir al campo. Y él invierte en tener campo y darle valor al campo. ¿Okay? O sea, eso es maravilloso, es una integración, no sé si vertical o horizontal, ¿cachai? Pero el tipo no solamente te vende el producto, te crea el espacio y te lo mete en la cabeza, te dice, ¿sabes qué? Es bueno venir al campo. Y tú crees que es bueno ir al campo y termina viendo gente que lo hace multimillonario comprando el saco de dormir, los zapatos, los pantalones. Oye, lo hizo, lo hizo. Yo no sé cómo. Porque así se hace, es lo que hace Así Puma se hace. y Adidas. El tema, Es un poco lo que ha hecho Perú, ¿eh? Si ustedes ven a propósito de lo que decía Mauricio, Perú, por ejemplo, ha establecido un modelo de desarrollo basado también en su propia marca, en su marca país. Por supuesto. Lo vemos en su restaurante, lo vemos en su cocina, lo vemos en productos agrícolas. O sea, la marca Perú está pegando. Chile no está. Por eso te digo que Chile camina sin saber quién es. Es como que hemos tenido muchos traumas disociativos en nuestra historia reciente, juvenil como república, y todavía no sabemos quiénes somos. Todavía no tenemos nuestro... ¿Qué nos dicen? Que el vino no es chileno, la empanada tampoco, que otra cosa tampoco, la humita tampoco. Entonces así vamos en un espacio sin identidad aparente. Por lo tanto,
por ahí va el tema, o sea, nuestra producción económica tiene que tener un arraigo local también, tiene que tener un valor agregado. Ujú. Si ya nuestra producción económica no está a partir de nuestro desarrollo histórico, como todos nuestros países, ¿ya? Por último, no sé, los argentinos creen que ellos nacieron de los barcos, ya que ellos llegaron a Argentina, pero por algo creen, ¿cachai? Entonces tienen su idiosincrasia propia. En Chile tenemos estamos bien fragmentados, están las comunidades extranjeras y estamos el resto de los chilenos, que no somos nada, y, y los autóctonos, ya los pueblos originarios. Entonces ya estamos divididos ya. O sea, de partida nunca hemos sido un solo país, ¿cachai? Siempre hemos estado muy divididos. Entonces tenemos que buscar elementos en común. Uno de esos puede ser la transformación tecnológica. Uno de esos puede ser el desarrollo a través de nuestras materias primas, crear valor agregado. Una de esas cosas que nos unió y que hizo posible este estallido social y todos los cambios que tenemos hoy en día políticos fue la revolución pingüina, ya fue el tema de que, oye, si no tenemos una educación de calidad, no podemos tener nada. Entonces, esos fueron los ciertos elementos en común que nos llevaron a ver cómo estamos y qué necesitamos. Yo creo que de aquí a unos años más van a volver a haber nuevamente más crisis, o sea, eso no va a pasar, no se va a apaciguar, porque el descontento siempre está, y a medida en que no haya una clase política adecuada a estas necesidades, va a seguir existiendo el descontento. Y siempre lo decíamos, lo estábamos conversando hoy día en los medios de comunicación. Otra cosa, nada que ver, con Mauricio y con los chiquillos. Y decíamos, alguien dijo, no sé si Mauricio fue, que en realidad nosotros tenemos los medios de comunicación que tenemos por todos los estudios de mercado que nos hicieron. Están tan a la medida de nosotros que no nos incomodan como para sacarlo, pero también nos incomodan un poquitito, pero no los vamos a cambiar así fácilmente porque están hechos a la medida de nosotros. Hoy en día también tenemos la economía hecha a la medida de nosotros, con estudios de mercado completamente profundos, con cambios en la economía o en los modelos de negocio. Por lo tanto, la gente no ve esa necesidad como algo necesario. No así la política, que sí se ven los problemas. Entonces, igual ahí hay varias cosas de que yo pienso que parten por la educación, pero, pero por la educación orientada y estratégica. Como Singapur. Es interesante que los dos hayan mencionado la educación, porque no sé si es idea mía, pero no ha estado la educación presente en el discurso, en el relato político del gobierno en estos primeros días, tampoco en sus prioridades legislativas. Aprovechemos de hablar entonces de prioridades. ¿Qué es lo que tendría que ocurrir a partir de ahora? En términos educativos y en términos de prioridades legislativas tendientes a la educación. ¿Qué les parece a usted que debiera ser el derrotero de aquí en adelante? En un minuto. Chuta, Para ir complicado. cerrando. Para ir cerrando, educación. Oye, tremendo tema. No, yo creo que hace faltan diagnósticos reales y que el CIMSE se cambie. Y ya no podemos estar haciendo CIMSE todavía. O sea, yo esperaría que una real transformación de la educación requiere tener la nueva constitución arriba de la mesa. ¿Ya? O sea, qué va a pasar con este Chile que ahora va a ser regional, plurinacional e intercultural o multicultural? Espera, todavía tiene que pasar por el plebiscito de salida. Exacto, exacto. Entonces, en realidad, hay una parte que es educar el alma nacional, que no está resuelto todavía, que estamos ahí, porque obviamente eso tiene que generar un impacto en muchas clases, en la historia de partida. Entonces, ¿cómo vamos a valorar, ¿no es cierto?, nuestra geografía, sin ese entendimiento de este Chile tan diverso humanamente, socialmente, geográficamente, bióticamente, geológicamente? Entonces, hoy día lo que esperamos es que esta convención extirpe ese modelo portaliano, centralista, unitario, ¿ya?, que tiende al monocultivo, tiende a la monoproducción,
y surja otra cosa, diversa, donde podamos formarnos en apreciar la diversidad y no a defender lo mío, lo propio, sino que crecer a partir de esa diversidad. Y eso supone una gran transformación cultural. Y eso tiene que pasa por la escuela, pasa por el modelo educativo. Entonces, son como prerequisitos, ¿no? De lo contrario, lo que vamos a estar haciendo es revisar la asignación de sueldo, uno que otro ramo, la prioridad o no de algunas cosas, pero administrando el mismo modelo educativo anterior. Y el nuevo Chile requiere otro modelo de educación, otros conceptos, otra historia. Uy, sí, cultural. Entonces, gobernar y educar, pues. Volvemos a Pedro Aguirre Cerda. Y a propósito de simbolismo, y vamos cerrando con ese simbolismo, porque efectivamente una de las fotos que se viralizó después del discurso en el Balcón de la Moneda de Gabriel Boric fue una muy similar, aunque todavía más popular, de Pedro Aguirre Cerda cuando asumió él y dio el discurso en la Moneda, con la gente, el pueblo llano, como les dicen algunos, subiéndose por encima de los ventanales y de los barrotes para poder tocar al presidente. Y eso que Pedro Aguirre Cerda era un caballero chiquitito, pero un viejito chico, no era una persona de porte imponente, ¿no? Pero la gente lo quería. Ahora los simbolismos nos dan cuenta, como decíamos al principio del programa, que efectivamente a Boric parece que también el pueblo lo quiere, pero hay muchas expectativas que hacen que sea pedregoso el camino, porque cuando uno no cumple alguna de las expectativas, rápidamente los afectos se pueden diluir, así que es peligroso. Estos son los primeros días y tenemos mucho que conversar, chiquillos y chiquillas. Así que, bueno, una hora de conversación. Gracias, como siempre, por su disposición al debate, al diálogo y a entregar una opinión fundada. Eso se echa mucho de menos en los medios de comunicación chilenos. Las opiniones fundadas, bien argumentadas, con contexto, con conocimiento histórico. Gracias, Mauricio, gracias, Pamela, por eso. Y eso. Un saludo para Paula Muñoz, allá en su convalecencia, y que la fuerza los acompañe. Nos vemos en 2 semanas más. Nos vemos. Chao, que Que estén muy estés bien. bien. Cuídate, Marzo. Chao. Saludos a todos. Compartan el programa. Lean El Pensador. Sí, su retweet es mi sueldo. Eso. Claro. Cuídense. Chao. Un abrazo a todos. Chao. Chao, Pamé. Nos vemos.